Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta conferencia titulada La Reconquista del Apu, Devoción y Resignificación Cultural y Religiosa en el Cerro San Cristóbal en Lima, Perú, impartida por el doctor Carlos Picone Cámara de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta actividad es organizada por el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave. Moderaré esta actividad como co-coordinadora de este observatorio. Esta es una conferencia presencial. Nos encontramos actualmente en la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional, pero tenemos la oportunidad de hacer una transmisión híbrida para todas las personas que siguen el Observatorio de lo Religioso, así como al público en general y el estudiantado de la Universidad Nacional. Esta conferencia, como les decía, podrán seguirla a través de su transmisión en la página Facebook del Observatorio de lo Religioso. Entonces, contamos hoy, y disculpen el atraso que tuvimos por problemas técnicos, con la participación del doctor Carlos Picone, teólogo e historiador del cristianismo, especializado en la historia del catolicismo en América Latina, con énfasis en la santidad, la autoridad eclesial y el estudio crítico de la circulación de las ideas teológicas entre instituciones y culturas. Su trabajo se basa en la investigación archivística y en la teología histórica. Obtuvo su doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad de Londres y se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros El Bicentenario de la Independencia del Perú, Génesis y Desenlace del Nacimiento de la República, publicado en 2021, y A Fuego y Sangre, Tupac Amaru y la Gran Rebelión que catalizó la independencia del Perú. Actualmente desarrolla la investigación que da título a esta conferencia en el Departamento de Teología de dicha universidad con la investigadora y doctora en teología Véronique Lecaron. Al final de la conferencia podremos compartir preguntas o comentarios del público. Les dejo ahora con el doctor Carlos Picón. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por su paciencia y también a quienes nos siguen en las redes. Mucho gusto. Estoy encantado de estar en Costa Rica, pura vida. Las personas son muy amables, eh, no defraudan las expectativas que uno tiene cuando escucha hablar de su país, de su cultura, de su gente. Un agradecimiento especial a la doctora Laura Fuentes por la gentileza de invitarme um, al encuentro que estamos teniendo. Es un honor también estar aquí, de alguna manera enriquecerme con lo que se está haciendo a través del Observatorio de lo Religioso, desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Bien, ese es el título que le he puesto. Yo creo que podríamos analizar incluso a partir del título hacia dónde queremos ir con esta charla, la reconquista del Apu. Bueno, reconquista es un término que suele tener en la historiografía diversas connotaciones. Se habla de la reconquista española, ¿verdad? A finales del siglo XV, pero este término ha sido también utilizado en diversas épocas históricas y con diversas connotaciones y desde diversas aproximaciones. Es decir, es un término polivalente y complejo. Apu, no sé si es un término que les resulte familiar. Lo es en los Andes, pero no sé si en América Central se utiliza. Es poco probable, ¿no? Porque es un término quechua y tiene también una polisemia muy rica, diversos significados, pero los especialistas suelen atribuir al Apu um, una relación con los cerros, las montañas, las colinas que en los Andes abundan, ¿no? Y que para las culturas precolombinas tenían un significado sacro muchas veces. Eran territorios en donde uno se podía comunicar con la divinidad mediante pagos, vamos a poner esto entre comillas, ofrendas, y de tal manera que
el Cerro San Cristóbal, que es el estudio de caso que estamos siguiendo, como indicó la doctora Laura, con la profesora Véronique Gauthier de Lecaros, nos introduce precisamente en esta resignificación religiosa, porque los apus, antes de la llegada de los españoles, eran, repito, centros de peregrinación, centros, muchos de ellos sagrados. Con la llegada de los españoles esto cambió totalmente de significado, por supuesto, a través de la extirpación de las idolatrías y toda la campaña de evangelización propia del cristianismo de aquel entonces, cristianismo colonial. Ahora, sin embargo, en los tiempos que corren, el Cerro San Cristóbal ha sido objeto de una reapropiación o resignificación a través de estas peregrinaciones que, como veremos en las fotos, porque lo más rico de este compartir serán las fotos, las personas han ido enriqueciendo esta peregrinación originalmente religiosa con otras connotaciones propias o de los lugares a los que ellos pertenecen y desde donde peregrinan. Ahora sí, por favor. Tengo un marco teórico bastante amplio, denso. No quisiera yo aburrir a nadie, por supuesto, con esto. Es más, si hay alguna pregunta, creo que la dejaremos para el momento final, para cuando compartamos, que también es el momento más rico en todas las presentaciones, cuando también escuchemos el feedback de parte de ustedes. Pero voy a limitarme a estos puntos que tengo en la pantalla. El enfoque de investigación examina la interacción entre las espiritualidades indígenas y el cristianismo institucionalizado, las iglesias. El Cerro San Cristóbal es otro punto específico, es el sitio clave de peregrinación durante la Semana Santa. Se calcula que 250.000 personas aproximadamente van al cerro. No todas suben todas estas personas suben a la cima, pero hay una congregación multitudinaria. Es más, es la que congrega a la mayor cantidad de personas en Lima, durante la Semana Santa. Hay aún otra manifestación más multitudinaria, pero se desarrolla en octubre en Lima y seguramente han escuchado hablar sobre la procesión del Señor de los Milagros. Esta incluso es más masiva. Pero bueno, en Semana Santa, esta es la devoción o por lo menos el evento asociado a la religión que hace confluir a una mayor cantidad de personas. Funciona entonces como un espacio de lo que hemos llamado nosotros negociación espiritual, pero también cultural, hibridaciones culturales, lo que antes se solía denominar en la literatura el sincretismo religioso, donde los rituales católicos oficiales coexisten con prácticas populares, incluidos rituales de carácter chamánico. El chamanismo, no sé si sea un término familiar para todos, eh, está bastante extendido, especialmente en la región andina y en el norte del Perú, donde estuvo como misionero por muchos años y luego como obispo desde la región norte del Perú, el actual obispo de Roma, el actual papa, León XIV. Es como un dato, una nota a pie de página. Entonces él está bastante familiarizado con este tipo de expresiones o manifestaciones religiosas. Bien, el panorama religioso peruano. Pew Research habla de un 64 a 66% de porcentaje de la población peruana que se identifica con el credo católico. Esto, por supuesto, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque una cosa es la identificación, otra cosa es la práctica. Pero, de todas maneras, son puntos de referencia. El 84% adhiere o se adhiere al cristianismo. Esto indica una creciente desconexión con las estructuras tradicionales, aunque el catolicismo continúa siendo un referente cultural central en medio de un pluralismo religioso en aumento. Porque claro, esto si se compara con otros años donde el porcentaje de católicos era de 80%, nos habla evidentemente de un sector de la población que deja de identificarse con el catolicismo oficial, ¿no?
Y siempre uno se pregunta por las razones, por los motivos. Son varios. Implicaciones. La combinación de prácticas católicas e indígenas genera una identidad religiosa compleja y en constante evolución. Es muy dinámica. Y esto refleja tanto continuidad cultural como procesos de transformación en respuesta a modernidad o a todos los nombres que se les pueda poner desde la sociología a los tiempos que corren. ¿Mm? Muy bien. Perdón, esta imagen es muy rica en significado. Hay muchos estudios en torno a este lienzo de inicios del siglo XVIII, la Virgen del Cerro, porque hace referencia al cerro en la ciudad de Potosí, que era una de las minas más ricas en la colonia, actualmente en territorio boliviano. ¿Mm? Pero, como se dan cuenta, esta imagen con la Trinidad en la parte superior, que corona a la Virgen María, eh, es un poco ambigua, por poner un término, ¿no? Parece, en efecto, que se tratase del manto de la Virgen, cuando en realidad se trata más bien del cerro de Potosí. Entonces, eso es un apu, por ejemplo, eso es un ejemplo de apu. ¿Mm? Entonces, muchas críticas fueron en ese tiempo dirigidas a una especie de cripto religión, es decir, una religiosidad escondida. Porque, vamos a ponerlo así, en términos muy simples, muy llanos, si un indígena se dirigía a hacer reverencia o a orar frente a este cuadro, a este lienzo, entonces al final no se sabía si estaba orando frente a la Trinidad, al misterio trinitario del credo católico o a la Virgen María, en todo caso, como devoción eh, de latría para la Trinidad y de hiperdulía para la Virgen María, o en realidad estaba conectándose más bien con el Apu de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces esta ambigüedad es la que precisamente da origen al título de este proyecto. Sí, por favor. Esta es una vista panorámica del Cerro San Cristóbal. Está la Plaza de Toros, muy tradicional. Este es el distrito del Rímac, muy cerca al centro de Lima. Simplemente para tener una imagen y ubicarnos bien en Lima, Perú. Muy bien, ahora sí entramos con las fotos, un recorrido de campo, digamos, que tuvo lugar el pasado Viernes Santo. Estamos por celebrar una nueva Semana Santa, de hecho, en pocos días, ¿verdad? Comenzará con el Domingo de Ramos, pero esto es resultado del trabajo de campo que hicimos el año pasado, el 2025. A ver, miren, se confluyen aquí en esta peregrinación diversos elementos. Ya vamos viendo que hay propaganda para cortes de pelo, hay otro talante, ¿no? ¿Verdad? Hay negocios, hay varias ofertas, hay una llama tradicional, ¿no? Los auquénidos andinos que se ofrecen como parte del circuito turístico. ¿Mm? Es decir, no todo es religioso, pero es verdad que esto se enmarca en el gran Via Crucis o Via Crucis, es decir, el camino de la cruz, que forma parte de una antiquísima tradición de práctica devocional en la Iglesia Católica, es decir, acompañar a Jesucristo en el camino de la cruz, se llaman estaciones de la cruz, que conducen finalmente a la crucifixión y muerte de Jesús y allí acaba en muchos casos, aunque la iglesia recomienda que luego se haga también una estación para la resurrección. Pero en este caso todo culmina con la muerte de Jesucristo en la cruz, que es en la cima del cerro. ¿De acuerdo? Entonces, las estaciones están dispuestas a lo largo del camino. Las personas se acercan a prender una vela o, vamos a verlo en otras fotos, a poner algunos eh, objetos simbólicos para dar a entender el deseo que los motiva a hacer dicha peregrinación. Por ejemplo, un carrito significa que le están pidiendo la asistencia para conseguir dicho vehículo, ¿de acuerdo? Así lo vamos a ver después. Por favor. Muy bien, vamos
intercalando las fotos con algo más de solidez teórica. El Vía Crucis en el Cerro San Cristóbal ha sido representado durante más de 40 años. Esto es, por supuesto, según el mismo protagonista, Mario Valencia, a quien se le ha denominado popularmente como el Cristo Cholo. ¿Mm? Ahora, este término no sé si sea muy entendible en el contexto centroamericano. Es más, creo que puede tener diversas connotaciones o acepciones. Para nosotros en el Perú, Cholo quiere decir que tiene un rasgo indígena, ¿de acuerdo? Es decir, no necesariamente tiene una connotación negativa, aunque durante mucho tiempo, y depende de la manera en la que uno se exprese, sí que puede ser peyorativo, ¿no? Pero también puede ser un signo de cariño. Por ejemplo, mi abuela, para poner un trato personal, me dice cholito. ¿M? Entonces, uno, dependiendo de quién venga y en el contexto de dónde se pronuncie dicha terminología, puede tener una acepción negativa o más bien positiva, de cariño. Pero Cristo Cholo es una especie de apropiación, es nuestro Jesús. Y ya van a ver cómo es, ¿no? El actor. Nos identificamos con él, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que piensan que durante muchos siglos se propuso más bien una imagen de Cristo con rasgos europeos y entonces muchos de ellos, muchas de estas personas, no se sienten necesariamente identificadas. Muy bien. Ofrece entonces una representación alternativa de Cristo que resuena especialmente con las comunidades mestizas e indígenas de Lima, pero también de todo el Perú. Las tradicionales estaciones del Vía Crucis coexisten, como hemos visto en las primeras fotos y seguiremos viendo, con espacios instalados por chamanes, curanderos, quienes ofrecen bendiciones, así le llaman, y diversos servicios espirituales, desafiando así los límites rígidos de la ortodoxia religiosa. La cristianización histórica implicó la colocación de cruces sobre huacas como una estrategia colonial. Es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Cerro de Potosí en la primera imagen, como eran espacios sagrados, eh, no se trató de destruir necesariamente como estrategia religiosa esos espacios sagrados, sino de resignificarlos. Una cruz, en muchos contextos, equivalía a que ese espacio le daba una nueva eh, pertenencia y una nueva habitación, es decir, la deidad mudaba, digamos, de sitio, la antigua era expulsada y la nueva tomaba posesión de ese recinto, ¿no? Muchas veces ha sido así y el signo por antonomasia del cristianismo es la cruz. Las prácticas contemporáneas reflejan un proceso de resacralización en el que las tradiciones espirituales andinas reapropian o reinterpretan estos espacios entrelazando creencias precolombinas con el simbolismo católico. Entonces, hemos notado también que hay un énfasis en el sufrimiento de Cristo, que por supuesto es un actor, pero que lo representa de tal manera y con tal pathos, ¿no? En griego quiere decir tantas cosas, pero especialmente sufrimiento, emoción, sentimiento, que la gente también ve y muchos de ellos piensan que es el mismo Cristo quien está sufriendo, quien está sangrando, quien está recibiendo latigazos. Muchos de ellos se interponen entre Cristo y los soldados para defender a Jesús, es decir, hay una identificación, ¿no? que es muchas veces catártica, como en el teatro antiguo griego. Bien, la figura de Cristo Cholo entonces encarna una reinterpretación mestiza que tiende puentes entre cosmovisiones indígenas y católicas, en sintonía con patrones más amplios de religiosidad popular latinoamericana y de resiliencia colectiva. En el conversatorio que tendremos me encantará saber si hay algún tipo de religión parecida, similar, equivalente. Aquí tenemos un stand, como les decimos, ¿no? Un kiosco también solemos decir, un puesto en el que se ofrece equecos, estos muñequitos, casas, vehículos o guaguas, como se dice en quechua, a los niños, a los bebés, porque tal vez algunos van con el motivo de pedir la fecundidad, ¿no? para la madre.
a una fecundidad que todavía no ha alcanzado, ¿no? Es decir, tener un hijo, tener un carro, tener una casa, todo eso se lleva y se va colocando en las diversas estaciones. Y se cree que acompañar a Cristo en el Vía Crucis le concederá pues esta gracia. Allí tenemos nuevamente expresiones de devoción en una de las estaciones. Continuamos, por favor. Y tenemos elementos no solamente andinos, sino también del altiplano, eh, frontera con Bolivia. Puno es un centro desde el cual se peregrina hacia Lima, por ejemplo. Bien, y aquí tenemos una foto mucho más de un primer plano, lo que se ofrece allí, ¿no? Con botellitas, con líquidos de florecimiento, de renovación, y cada una para atraer suerte o para alejar los malos espíritus. Es decir, cada uno de estos componentes que nosotros podríamos apreciar así en conjunto tiene un significado y una, entre comillas, utilidad específica. Muy bien. El sitio entonces es percibido como un espacio de devoción católica, pero también como un lugar ancestral para prácticas espirituales indígenas. La presencia de chamanes, herbolarios, curanderos tradicionales indica un reconocimiento tácito de la legitimidad de las espiritualidades andinas. Los peregrinos expresan una fe de doble raíz cuando han sido entrevistados, que integra la formación católica, pero también la herencia ancestral. Las generaciones mayores, por ejemplo, recuerdan tradiciones familiares de ofrendas al espíritu de la montaña, mientras que los participantes más jóvenes se involucran tanto en las estaciones formales como en las ceremonias alternativas de sanación. Es decir, hay una oferta grande de diversas espiritualidades, lo que algunos autores llaman la espiritualidad a la carta. La representación de la pasión realizada por el Cristo Cholo fusiona así narrativas cristianas con cosmovisiones indígenas. Su actuación adquiere además un significado social y político, simbolizando el sufrimiento histórico de los pueblos indígenas, pero también su resiliencia en la Lima urbana, una ciudad, una megalópolis desordenada, un poco caótica, es un eufemismo, ¿no? Bastante caótica. 11 millones de habitantes, es decir, la tercera parte de la población del Perú en una ciudad y con todo lo que esto significa, ¿no? Las procesiones católicas y los actos paralitúrgicos coexisten con expresiones religiosas de base popular, precisamente por esta migración constante, oleadas de migración, especialmente provenientes de la sierra, pero también de la Amazonía peruana. Esta dinámica, de alguna manera, cuestiona, creemos nosotros, la autoridad eclesiástica y pone de relieve la fluidez del espacio sagrado en la religiosidad popular, contribuyendo a debates más amplios dentro de los estudios religiosos latinoamericanos. Por favor. Muy bien. Nuevamente, aquí tenemos una propaganda con WhatsApp, ¿no? Para que tomen nota. Curandera Francisca, Deseos de la Virgen de Copacabana. Es uno de los tantos ejemplos. Evidentemente, no se trata de analizar de manera superficial esto. Indica también que hay personas con muy buena voluntad, otras con, con fines meramente lucrativos. Evidentemente, esto no se puede juzgar desde un punto de vista académico, pero las posibilidades existen, ¿no? Aquí está Don Florencio, curandero, consejero espiritual, se prepara amuletos para la salud, dinero, trabajo, negocio, amor y otros, ¿no? Se realizan baños de florecimiento, se hacen pago a la Santa Tierra Pachamama, Pachamama, es decir, Madre Tierra, ¿no? Todo esto dentro del marco católico, ese es, digamos, el contraste, ¿no? O lo que podría parecernos a algunos paradójico, a otros más bien natural, en una ciudad como la que he descrito antes. Carbones, incienso, dinero, fajos de dinero, por supuesto no verdaderos, pero que se dejarían en algunas de las estaciones para precisamente pedir también bienes económicos. Bueno, algunas conclusiones preliminares, porque esto, como les dije, es un work in progress, esto no termina, esto se va enriqueciendo.
Las tradiciones indígenas y el catolicismo negocian continuamente espacio, significado y legitimidad, y esto se ve de manera patente en el Cerro San Cristóbal durante la Semana Santa y específicamente el Viernes Santo. 2. Más allá de la simple coexistencia, se observa una fusión constante de prácticas en la que las espiritualidades indígenas, pero también otro tipo de espiritualidades, no hay que descartar las foráneas, las de influencia foránea extranjera, integran parcialmente, aunque no completamente, dentro de la ortodoxia católica. Por ejemplo, hemos visto, o tal vez hayamos notado la ausencia de sacerdotes católicos, ¿no? Ellos están allí, tienen parroquia en el cerro, pero no participan en esta multitudinaria peregrinación. La persistencia de elementos precolombinos dentro de los rituales católicos demuestra la capacidad de adaptación de las prácticas religiosas andinas. Se suele llevar hojas de coca, por ejemplo. La coca en el mundo andino tiene también una connotación religiosa y muchas veces sagrada. La hoja, ¿no? No procesada. El Vía Crucis, especialmente a través de la figura del Cristo Cholo, a quien veremos, ejemplifica cómo los relatos religiosos son reinterpretados para reflejar identidades sociales contemporáneas y memorias históricas. Y finalmente, creemos que esto puede aportar claves para comprender el sincretismo religioso o las hibridaciones culturales, la peregrinación urbana y el carácter disputado de la legitimidad de lo sagrado en el Perú contemporáneo. Nuevamente un stand, ahí hay bebitos, ¿ven? Esos son panes tradicionales de la sierra, los que se les denomina guaguas, porque tienen originalmente la forma de bebitos y se les pone unas carillas también en forma de bebés. Y esta creo que es la última diapositiva que tengo. Bueno, la seguridad que acompaña a la procesión, porque muchas personas quieren tocar precisamente a quien representa a Jesús de Nazaret durante la peregrinación. Y ahí está el llamado Cristo Cholo, y es una persona mayor, porque como él mismo dice, viene realizando esto durante 40 años, así que bordea los 65 años. Eh, Parece más joven que yo, pero ya tiene una, una edad eh, más o menos respetable, ¿no? Ahora, esta última foto es elocuente para mí porque nos habla también de que la gente se identifica con ese dolor, que quiere también ser tocados, quieren acercarse a aquello que representa de alguna manera lo sagrado. Pero también que allí ven la tecnología, celulares, selfies, todo esto forma parte de lo que vivimos actualmente. Es decir, hay muchos fenómenos sociales, antropológicos, religiosos, culturales, que deben ser analizados de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria para entender el verdadero fenómeno que se está viviendo allí y en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Picone. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios, ¿verdad? Creo que es un tema realmente muy, muy interesante, fascinante. Sí se establecen diferencias claras, por ejemplo, con lo que podemos ver en el caso concreto de Costa Rica. En Costa Rica no tenemos un nivel de sincretismo tan palpable y tan visible, hay que decirlo, realmente no, ¿verdad? Yo quisiera, antes de que empiecen a inundarnos de comentarios y preguntas, adelantarme un poquito nada más. Ahora, justamente viendo esta última fotografía, por eso es que no he quitado esta pantalla, quisiera saber si hay, qué tipo de relación hay con
la jerarquía eclesiástica y con este tipo de manifestaciones, porque ahora justamente decías que, bueno, que hay una iglesia, pero que los sacerdotes no tienen mayor relación con esta peregrinación, pese a ser multitudinaria y alcanzar claramente unos niveles impresionantes de participación. ¿Hay algún tipo de censura, reacción que allane el camino para que se realice o sencillamente neutralidad ante esta peregrinación que tiene como cuánto tiempo de existir? Ok, gracias. Gracias también. Sí, es importante eh, saber cuál es la posición oficial de la Iglesia. No hay una censura explícita, y yo diría tampoco explícita, salvo algunas recomendaciones pastorales que, por supuesto, los párrocos son libres de hacer. Por otra parte, ellos mismos, o sea, es un cerro y está dividido este cerro en tres parroquias, porque es un cerro muy habitado. ¿No? Tres parroquias, entonces la principal, Santa María Madre del Pueblo de Dios, es la que se recorre durante este Vía Crucis. ¿De acuerdo? Hemos conversado con el párroco, muy gentil, muy abierto, pero nos indicaba que no participan ellos, ni aconsejan a sus fieles, pero tampoco desaconsejan, es decir, los dejan muy libres para la participación. Lo que sí hacen es proponer sus propias actividades. Yo no diría que sean competencia de esta actividad mayor porque no podrían, ¿no? Pero si las personas son fieles de la parroquia, tienen también su propio programa durante la Semana Santa, que pasa, por supuesto, sobre todo por la vivencia de los sacramentos, especialmente la confesión, por ejemplo, y a partir del el Jueves Santo, la adoración de Jesús en la Eucaristía, eh, que se oculta porque el Viernes Santo no hay misa y se celebra la Pasión de Jesús, pero repito, nada comparable a la envergadura de lo que supone la celebración del Vía Crucis. No hay ninguna indicación por parte de los obispos en el pasado y no creo que la haya ahora, ¿no? Explícitamente no condenan. Pero la pregunta es muy pertinente porque habría que preguntarse también quién está detrás de esto, ¿no? ¿Es la misma población? Y si es la misma población, ¿con qué financiamiento? Porque supone poner en marcha a un grupo de actores, si bien aficionados, ¿verdad? Que necesitan indumentaria, necesitan una logística, ¿no? Entonces, estamos precisamente indagando en ello. Estamos viendo que hay un apoyo de la municipalidad, por ejemplo, y en épocas como las que vivimos en el Perú de campañas políticas, es muy probable que algunas autoridades se acerquen para aprovechar la ocasión de ser vistos públicamente o dar la impresión de que se apoya ese tipo de manifestaciones y por lo tanto la gente puede asociar a la persona con la religión y por lo tanto, vamos a decir así, tener un rédito político a partir de la religión. Entonces, sí, es siempre follow the money, dicen, hay que seguir el dinero por donde nos lleva, ¿no? Pero, o sea, no quiero ser sobresimplificador. Esto es muy complejo, pero es verdad que una de las aristas de investigación debe ser el financiamiento económico, ¿no? El financiamiento de esto, sí. Bueno, gracias, doctora Laura. Si alguien tiene preguntas. Gracias. Bueno, la pregunta mía tiene que ver, doctor Picone, con un punto tal vez histórico que me imagino que usted también tocó, porque este nivel, digamos, de tolerancia que se mira aquí, pues sabemos que no es histórico, porque también hubo mucha persecución, mucha negación. Entonces, ¿cuáles serían los elementos, digamos, que usted ha investigado que han hecho posible esta convivencia pacífica de estas tradiciones a veces tan diferentes?
Muchas gracias. Muy pertinente también la pregunta. Sí, yo mencioné muy rápidamente, hice referencia al periodo que se vivió en la colonia denominado la extirpación de idolatrías. Eh, Hay que tener presente que durante la época colonial y hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, ya en la era republicana, en el Perú, como en otros países de Latinoamérica, lo que había era un- una declaración en la mayoría de las constituciones de la religión católica como la única religión aceptada. Es decir, no había, vamos a decir así en términos modernos, y no quiero caer en anacronismo, por supuesto, pero no había tolerancia religiosa, no podía haberla, ¿no? Era otro contexto. Entonces vamos a decirlo también con otros términos, quizá más plásticos. El catolicismo era el monopolio, tenía el monopolio religioso. No quiero que esto suene como, um, como un juicio acrítico, todo lo contrario, hay que ver el contexto, ¿no? El texto en el contexto, de lo contrario, es un pretexto. No quisiera caer en eso. Pero es verdad. Y por lo tanto, todas las prácticas que no fuesen o que no formasen parte de este marco católico quedaban muchas veces o prohibidas o incluso hasta perseguidas. Sobre todo esto hasta la disolución de la Inquisición, que se ocupaba precisamente de velar por la ortodoxia de la fe, por la censura de libros y también censura de prácticas religiosas no ortodoxas, ¿no? Entonces sí, es verdad que ha habido toda una raigambre colonial muy presente allí, 3 siglos de censura, entre comillas, porque sería anacrónico, intolerancia religiosa y más bien obstaculación de todo aquello que represente un camino alternativo. ¿Mm? Sí, esto ha ido cambiando. Cambian también los tiempos, cambia el contexto mundial y el Perú no es ajeno a ello. Las diversas declaraciones, constituciones van dando cuenta de ello, cada vez más apertura. Hasta el día de hoy, la Constitución Política del Perú, que es de 1993, reconoce un rol protagónico de la Iglesia Católica y por sus contribuciones históricas, estoy parafraseando, le da un apoyo, diríamos, un reconocimiento privilegiado, más que apoyo privilegiado, un reconocimiento privilegiado. Pero obviamente es una constitución laica y por lo tanto no confesional. Y luego esto se ha extendido hacia otras iglesias. Yo creo que esto es saludable. Y por lo tanto no hay ya ningún tipo de censura, por lo menos con marco legal, hacia las manifestaciones diversas de espiritualidad, de religiosidad o de credo. No hay motivo para la persecución por credo o no hay ningún impedimento de que uno manifieste la fe a la que se adhiere libremente. Salvo que se enfrente a algunos de los derechos humanos, como sabemos, eso sería la única razón por la que se podría vetar algún tipo de manifestación. Sí, entonces es verdad que hay un contraste, y un contraste muy grande, ¿no? Si uno está atento al decurso histórico, nota precisamente cómo de un siglo a otro puede eh, variar tanto un panorama. Y a esto hay que añadir, por supuesto, la gran migración de los años 70 y 80 debido al terrorismo en el Perú. Seguramente han escuchado algunos movimientos terroristas. El más cruento fue el de Sendero Luminoso, pero también movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que sembraron terror, como bien lo dice la palabra, en la población, especialmente de la sierra, y entre otras causas, porque no fue la única, originó una gran migración. Estas personas de la sierra llevaban también sus propias cosmovisiones, su manera de vivir, y enriquecer también a la población de la costa, ¿no? Pero todo esto supuso una negociación, como lo hemos puesto nosotros el término, no exenta de graves problemas.
muchas veces de marginación, lamentablemente, persiste la discriminación en nuestro país, el racismo, aunque esto debiera ser un término ya obsoleto, pero en la práctica no lo es, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Y, bueno, justamente yo quería hacerte una pregunta ahora que mencionaste el racismo, porque Perú, como México, como Guatemala, son países profundamente racistas y quería saber cuál es la percepción social alrededor de este fenómeno religioso que si bien nos muestra, ¿verdad? Como decía la compañera, una convivencia de tolerancia y bueno, y convivencia en el pluralismo religioso, eh, nos damos cuenta también que son personas, ¿verdad? Posiblemente de ascendencia indígena, mestiza, etcétera, que viven discriminación en muchos otros ámbitos de su vida, supongo, ¿no? En Perú. Entonces, ¿cómo ve el resto de la sociedad esta manifestación? La pregunta es muy interesante. Eh, Creo que uno de los motivos por los que decidimos seguir con el proyecto y no abandonarlo el año pasado era porque todavía había muchas preguntas abiertas. Y una de ellas era precisamente el Cristo Cholo, ¿no? Con comillas. Porque hay una especie de, como decía, de cariño, de identificación, y creemos que es no solamente por el ámbito religioso, sino por lo que uno mismo vive. Uno se identifica con el sufrimiento por parte de, entre comillas, nuevas autoridades romanas, ¿no? Es decir, nuevos colonialismos o nuevos poderes que están allí eh, teniendo en una actitud de dominación a a estos grandes sectores de la población, ¿no? Ahora, la sensibilidad también es cierto ha cambiado. Hay poquísimas personas, y yo creo que espero que esto incluso siga disminuyendo, que se reconocerían abiertamente racistas, pero en la práctica se dan muchos gestos concretos, eh, avalados también por el Estado, por un abandono sistemático del Estado, en lo que, por ejemplo, se denomina o se solía denominar pueblos jóvenes. Eh, en Brasil, las famosas, se me fue el nombre de los barrios populares, favelas, ¿sí? En Villa Miseria en Argentina y otras tantas realidades latinoamericanas. No sé si aquí hay un término similar, pero turios, asentamientos, sí. Bueno, allá se le llama pueblos jóvenes, es un eufemismo, pero muchas veces la mayoría de estos pueblos jóvenes carecen de servicios básicos de agua, de luz, de desagüe. Ellos mismos tienen que gestionar algunos trámites ante las municipalidades para tener acceso. La iglesia muchas veces, es verdad, ha ayudado, pero evidentemente no puede reemplazar la labor que le compete al Estado. La iglesia católica, pero también otras iglesias, debo decir, ¿no? No solamente la iglesia católica. Entonces, yo creo que sí, hay una identificación tan cercana a este personaje que en la vida real, vamos a ponerlo así, también ha tenido muchos problemas. Entonces, es una mezcla de fantasía, pero al mismo tiempo de realismo. Somos nosotros. Ah, ok, pero estamos bien, ¿no? De, que confluye para que uno sienta realmente que, bueno, esto que vive Jesucristo es lo que vive el actor y es lo mismo que está viviendo uno cuando se logra compenetrar en estas escenas, ¿no? Creo que hay mucho de esto. Evidentemente son hipótesis por ahora, necesitamos mayores argumentaciones, necesitamos solidificar nuestras posiciones. Sí. Gracias. Si alguien más tiene preguntas o comentarios, levante la manita. Gracias. Bueno, sobre todo esta foto me llama mucho la atención porque además resaltan mucho las casas, ¿verdad? Y bueno, ahora estaba recordando que justamente el domingo estuve en la Basílica de Cartago, donde las personas también compran exvotos en las tiendas
pero la mayoría de los exvotos tienen que ver con cuestiones, digamos, compran brazos, cabezas, piernas. Sí, una cosa, digamos, como muy centrada en la salud física. Entonces, bueno, ahí me surge también un poco como esta pregunta, porque además en la basílica hay un espacio donde la gente coloca los exvotos que lo recoge pues también personal de la basílica, ¿verdad? Entonces, en este caso, además yo veo, qué sé yo, los carritos podrían ser hasta de colección, digamos, no sé cuál sería como el precio, pero ¿dónde quedan estas cosas? ¿Quién las recoge? ¿Cómo se trata? Pero además sí me llama la atención, digamos, que hayan tantas casitas. Eso tiene que ver con una necesidad de vivienda, así muy, muy clara. Eso habla, ¿verdad? Entonces, como que nos contara tal vez un poquito más, porque sí, el contraste es también bastante grande, en el sentido, por ejemplo, de que en las tiendas ahí también se venden los bebés, pero todo está ya como eh, muy de fábrica, ¿verdad? O sea, todos los bracitos son iguales, todos los bebés son iguales, ¿verdad? Y aquí tenemos como una gran variedad de los carritos. Incluso yo aquí no recuerdo haber visto que parte de esos exvotos, aunque la gente tal vez lo intenciona, ¿verdad? Cuando hace su entrada de rodillas por la basílica o demás, pero yo no he visto exactamente Sí, aquí se están llevando ahora, eso lo vimos con mis estudiantes que espero que estén viendo esta transmisión. En la clase pasada, ahora llevan mini vehículos y también mini motocicletas a la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica. Bueno, pues entonces ahí podríamos, ¿verdad? Es interesante este otro acercamiento porque cómo van cambiando también las expectativas y las solicitudes, ¿verdad? Que se le puedan presentar a la divinidad. Muchas gracias. La verdad es que voy a tomar nota porque no había pensado en ello y uno siempre aprende. Gracias. Es verdad, no hay como un énfasis en las necesidades materiales más que en las necesidades espirituales, ¿no? Creo que eso podríamos notar. Em, Me ha venido a la mente que, volviendo al punto anterior, que creo que respondí a medias, em, les había mencionado la procesión del Señor de los Milagros. Le llamamos, o se le llama cariñosamente el Cristo Moreno, ¿ok? Y la tradición dice que fue pintado por un esclavo de Angola. O sea, allí ya vamos mm, hilando, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Es decir, es una de las manifestaciones religiosas más grandes, no digo de Perú, sino de América Latina y hasta a nivel mundial, porque congrega más de 1 millón de personas en esta procesión y además se ha ido descentralizando porque hay comunidades de migrantes peruanos en Nueva Jersey, por ejemplo, o en Roma o en Milán, que también hacen procesiones, organizan procesiones, una especie de identidad, no solo religiosa, sino también cultural con el Perú. Y sin embargo es un Cristo con el color de la piel bastante morena y, y con esas raíces que les he contado antes, ¿no? Entonces hay un patrón, podríamos decir una especie de patrón, indicios de un patrón que nos lleva a pensar que hay una identificación que contribuye al arraigo de una determinada devoción popular. Entonces yo creo que esto es muy importante, sobre todo teniendo presente el contexto en los que se desarrollan estas devociones, teniendo presente la realidad latinoamericana y los desafíos que nos presenta la actualidad, especialmente en el Perú. Hablábamos con Laura de que en un inicio, si me permite, el centro siempre digo centro, es la escuela, ¿verdad? Escuela, eh, se había formado inicialmente con una de las referencias que tenía, seguramente una de tantas, la teología de la liberación. Y bueno, ahí también hay un vínculo que forma parte de los procesos que han ayudado a que este tipo de devociones se extiendan. Es decir, una religiosidad popular que se respeta, que es de lo bajo hacia lo alto y no al revés,
y que es cada vez más extendida. En nuestros estudiantes en la Universidad Católica también lo vemos. Para muchos de ellos es difícil identificarse, a pesar de que es una universidad pontificia, con una institución. Incluso en muchos de ellos va a salir un estudio a propósito, hay una aversión, hay un rechazo hacia todo lo institucional. Creemos que esto no es un hecho aislado, y no sé si se manifiesta de alguna manera en esta universidad, pero forma parte de los fenómenos nuevos y desafíos nuevos que mencionaba antes. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Bueno, pues creo que no me resta más que agradecerle al doctor Picone por su presencia, su conferencia el día de hoy y desde luego a todo nuestro público presente como virtual también al habernos acompañado en esta actividad del Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Mediante el Facebook del observatorio les estaremos avisando de nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.